presentación de la académica María Teresa Flores. María Teresa Flores, profesora de castellano y licenciada en lengua hispánica, convención universitaria, doctora en educación del Centro de Evaluación Educativa de la Universidad de Oxford. Ha trabajado en diversos proyectos de investigación relacionados con evaluación para el aprendizaje, sistemas educativos complejos, esquemas de evaluación de investigación universitaria y políticas de inspección de aula. Actualmente trabaja como profesora asistente del Departamento de Estudios Pedagógicos de la Universidad de Chile. Demos un fuerte aplauso a la profesora María Teresa Flores. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre el tema de la estandarización desde mi área de especialidad, que es el área de evaluación educativa, y plantear la idea de que pareciera que hoy día estamos experimentando una crisis paradigmática que se ha repetido antes también en la historia de la evaluación, y la idea es acá tratar de vislumbrar o de anticipar cuál sería el paradigma que viene en evaluación. Primero, creo que es importante recordar que la estandarización tiene su origen en una aspiración de justicia. Eso a veces se nos olvida. Es siempre importante volver a la historia. Tenemos ahí a Thorndike y Hagen en los años 70 criticando lo que existía antes de la estandarización, que era el examen oral público. Era lo que se hacía en Chile en el siglo XIX. Ahí tienen la imagen de un acta de exámenes de esa época, y donde lo que se critica desde la perspectiva de estandarización es que la evaluación del aprovechamiento educativo había descansado principalmente en el examen oral. El maestro o examinador visitante hacía una pregunta, el alumno señalado debía contestarla. Inmediatamente el examinador evaluaba la respuesta de forma subjetiva. No había uniformidad ni en las preguntas formuladas a distintos alumnos, ni en la evaluación de sus respuestas. El método era incómodo e ineficaz, ya que solo un alumno podía ser examinado a la vez, y no ofrecía posibilidad alguna de comparación entre alumno y alumno, ni respecto de las tareas ni de las evaluaciones. Entonces, acá también se consideraba que lo que había antes de la estandarización era injusto, porque generaba distintas condiciones para los estudiantes, no permitía comparación, y además había un exceso de subjetividad. En la época donde predominaba el modelo más academicista, aunque en la práctica muchas veces se sigue utilizando, tiene que ver con que el poder lo tiene el profesor y los criterios de evaluación están en la cabeza del profesor, y el estudiante no sabe cómo mejorar su aprendizaje. Bueno, esto solamente como ejemplo para señalar que en Chile los profesores en los años 20, con el fuerte movimiento pedagógico de la Asociación Nacional de Profesionales de la Educación de la época, también exploraron y le dieron valor a la instalación de la estandarización. Lo consideraban parte de la cientificación de la pedagogía y de las búsquedas investigativas de los profesores de la época. Criticaban también la etapa en que en el examen había una mirada caprichosa y personal o criterios estrafalarios para evaluar, sin explicitar eso, y se valora la introducción de la medición, de los test psicológicos, del estándar, de lo técnico, de la homogeneidad, pero ya desde esa época también se señalaban preocupaciones. Si vemos el final también de esta cita de la revista Nuevos Rumbos, que era la revista de los profesores de la época, también se preguntaban, ¿no hay cierto fatalismo en los test a este respecto? ¿El niño normal permanece definitivamente anormal o tiene alguna esperanza de mejoramiento? ¿El niño supernormal puede seguir superándose? ¿No es el coeficiente intelectual, en primer caso, un estigma que pone al niño un sello de inferioridad, una etiqueta de pobreza mental que ya nadie puede modificar? Entonces ya se vislumbraban también las posibles tensiones que este tipo de instrumentos podía generar. Entonces, inicialmente
en el anterior cambio de paradigma, podríamos decir, se cambia del paradigma academicista al paradigma de la estandarización, en que el exceso de subjetividad se reemplaza por la idea de objetividad científica y técnica, la idea de que era diferente para cada estudiante a la homogeneidad y el estándar, y del que no permitía comparar a permitir comparaciones justas. Lo que quiero plantear es que hoy día, de nuevo, el paradigma de la estandarización está entrando en crisis y estamos transitando hacia otro, porque los actuales horizontes de justicia social ya no son consistentes con ese paradigma. Entonces vamos a cuestionar estos supuestos de la estandarización que veíamos en la diapositiva anterior, desde la evidencia de investigación y también desde la mirada de la literatura sobre cuáles son los horizontes emergentes de justicia social. Y tiene que ver con las figuras que vemos ahí, ¿cierto? Que es el tránsito desde la curva de Gauss a lo que Bloom, Hastings y Maddox vienen planteando desde los años 70, que es la curva del dominio, ¿sí? En la primera, todos los profesores sabemos que está esta creencia de que lo normal es tener unos poquitos estudiantes que les vaya bien, unos poquitos que les vaya mal y la mayoría en el medio. Y si hay muchos 7, lo encontramos raro y creemos que ahí alguien copió, qué sé yo. Desde la perspectiva criterial, no normativa y centrada en el aprendizaje, lo que esperaríamos en la curva del dominio, que la mayoría de los estudiantes avanzara hacia el nivel más alto. Uno de los supuestos tenía que ver con que esta evaluación era más objetiva y permitía comparaciones justas. Sin embargo, ya desde los años 60 se empieza a denunciar la forma en que estas pruebas eran sistemáticamente aprobadas con mejores resultados, sospechosamente por varones blancos y de clase media. Eso significaba que las mujeres, las personas de distintos grupos étnicos, o éramos menos inteligentes naturalmente o algo no funcionaba. Por eso se introducen procedimientos técnicos asociados a la justicia o equidad, o en la literatura anglo entendida como fairness, en los estándares internacionales de evaluación, que implican procedimientos como análisis diferencial de sesgo, por ejemplo, en una evaluación. Pero acá lo que se busca es evitar el sesgo donde la diferencia es un problema. O sea, lo que tengo que hacer es que la diferencia no intervenga en que todos den la misma respuesta, que es una de las cosas que voy a plantear más adelante, que hace crisis con el actual horizonte de justicia social, que tiene que ver con reconocer y valorar la diferencia en lugar de invisibilizar. Junto con eso, pese a todos estos procedimientos de fairness, hasta hoy día la evidencia en general sigue insistiendo en que hay una alta correlación de los resultados con posibles sesgos de género, raza, etnia, grupo socioeconómico y contexto urbano o rural. Hay mucha evidencia que habla de la correlación, por ejemplo, entre el origen étnico o el origen sociocultural, también el género, en el caso de la investigación de Janet Elwood. Y hay otros autores que además dicen que el problema de la discusión de fairness es que centró la discusión en que con un par de herramientas técnicas resolvemos el problema. Y eso deja fuera una visión más amplia de temas socioculturales y la necesidad de incorporar el contexto, el acceso, la igualdad de oportunidades y aspectos desde esa perspectiva a las consideraciones de justicia en evaluación. En Chile también, si hay algo que sabemos que se sigue manifestando, es que los resultados en las evaluaciones estandarizadas están directamente correlacionados con el nivel socioeconómico de las familias de los estudiantes. Y junto con eso, significa que se genera una estigmatización injusta de las escuelas que atienden a los estudiantes de grupos más desaventajados y dañando finalmente la equidad y el sistema público. Junto con eso, el segundo supuesto tenía que ver con la uniformidad como igualdad y justicia, ¿sí? Sin embargo, los horizontes emergentes de justicia social están haciendo que se tensione esta idea. La dimensión de la justicia social que habitualmente se ha trabajado mayormente en evaluación tiene que ver con la distribución, es decir, en este caso con la distribución de aprendizaje, de habilidades, pero hay otras dimensiones que emergen también desde las demandas de reconocimiento de los años 60 en adelante, demandas por el reconocimiento de la diversidad, ¿sí? Y son esas demandas las que parecieran hacer
uniformidad. Y finalmente demandas de participación como un aspecto de la justicia social, es decir, en el diseño de políticas, por ejemplo, la necesidad de que todos estemos involucrados y participemos y trabajemos desde lógicas menos verticales. En términos de distribución, la evidencia nacional e internacional es contundente y de larga data en relación con las consecuencias negativas que generan las evaluaciones estandarizadas de altas consecuencias. Aspectos como la reducción del currículum, la enseñanza en función de la prueba, el empobrecimiento de la experiencia de docentes y estudiantes en términos pedagógicos, agobio laboral, conflicto de rol en los docentes, exclusión, segregación, etc., son reconocidas en la literatura y creo que muchos de ustedes probablemente las viven cotidianamente. Y estas consecuencias evidentemente afectan más a las escuelas públicas, que son las que tienen incentivos y consecuencias asociadas a los resultados, lo que finalmente generaría, según Lippmann, una distribución desigual de habilidades y conocimientos, porque finalmente son las escuelas públicas las que terminan trabajando una versión empobrecida del aprendizaje, donde mecanizamos y estamos entrenando para una prueba, mientras que las escuelas que tienen menos presión y que atienden a grupos menos desaventajados tienen más libertad de acción y pueden promover otro tipo de pedagogía. En el tema del reconocimiento, pareciera que hay un exceso de homogeneización a partir de estas evaluaciones, y eso, por ejemplo, la encuesta CIDE en Chile del año 2012 lo sostiene desde la perspectiva de los profesores y directores, en el sentido de que someten a estudiantes de contextos muy diversos a una misma evaluación, ¿sí? Eso implicaría una injusticia de reconocimiento en el sentido de un sometimiento descontextualizado de la diversidad, por una parte, pero por otra parte también tiene que ver con invisibilizar el saber del otro, ¿sí? Es decir, acá hay un saber hegemónico que predomina y, por ejemplo, no se entiende que las culturas indígenas podrían tener otra aproximación a la alfabetización o al lenguaje y ese no es el saber dominante y por lo tanto no es parte de la evaluación. Entonces hay como un doble problema de reconocimiento. Y en participación está esta visión tradicionalmente vertical de la política, donde los profesores son simples ejecutores de algo que los expertos externos diseñaron, ¿sí? Eso genera evidentemente una desconexión de sentido. Mucha investigación suele insistir en que los profesores no usan los resultados del CIMSE, pero es que si realmente esos resultados no me dicen nada relevante para mi contexto y mi práctica pedagógica, no los voy a usar. Y si no participé en el diseño de eso, menos todavía. Entonces, en ese sentido hay un tema de desprofesionalización y de extirpación del juicio evaluativo de los profesores, pese a que la teoría reconoce que el juicio de los profesores con respecto al aprendizaje de sus estudiantes es más válido que el que puede generar una evaluación externa de un día y unas horas, y implica también una injusticia de participación en el diseño de las políticas. Esto pareciera entonces estar generando cierta crisis en el paradigma de la estandarización y para que nos vayamos con una idea propositiva, quisiera mostrarles algunas ideas de hacia dónde pareciera ir un nuevo paradigma en evaluación que responda de manera más adecuada a los horizontes emergentes de justicia social. Desde la perspectiva, nosotros tenemos muy marcado que la única forma de rendición de cuentas que existe es la que la literatura reconoce como la accountability de mercado. Sin embargo, existen otros tipos de rendición de cuentas, por ejemplo, la accountability profesional, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que transitar hacia otros modelos. Por ejemplo, Salper, desde la perspectiva del sistema finlandés, habla de que un sistema de evaluación que estuviera genuinamente centrado en la mejora de los aprendizajes no se basaría en el control vertical externo, sino que se construye desde la rendición de cuentas mutua, la responsabilidad profesional y la confianza. Es decir, no parte pensando que el otro lo está haciendo mal y lo quiere hacer mal, sino que parte de la idea de que el otro tiene una intención genuina de hacerlo bien. En ese sentido necesitamos transitar desde la lógica punitiva y centrada en el control a propósitos genuinamente formativos. Por ejemplo, en los casos de Uruguay, Dinamarca y Portugal son sistemas de evaluación a gran escala
que han decidido tener una evaluación a gran escala que solo tiene como propósito no el control, sino que la mejora del aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, es una evaluación que administran los mismos profesores y reciben inmediatamente los resultados de la evaluación con un análisis didáctico por pregunta en función de su práctica pedagógica. Claro, cuando eso se usa para el control y la rendición de cuentas, yo no puedo mostrarle a los profesores las preguntas porque son confidenciales. Pero si mi propósito es formativo, puedo compartir esa información y puede ser más relevante. En Dinamarca es parecido, pero en Dinamarca además se prohibió por ley la publicación de los resultados, porque se reconoce el daño que provoca. Y Portugal hace poco está trabajando en un sistema también de evaluación a gran escala que no entrega ni categorías ni puntajes, solo entrega retroalimentación, por ejemplo. Entonces son sistemas que optan por una idea formativa. Bueno, ahí Felipe ya les va a hablar más en específico, pero está también la iniciativa de evaluación basada en la comunidad, donde lo que se hace, digamos, es que se trabaja con territorios y comunidades en lugar de estar trabajando desde una lógica vertical en una evaluación que viene desde un organismo de gobierno externo. Y por otra parte, desde la literatura de evaluación en general, en investigación y no solo evaluación educativa, se promueve la evaluación democrática basada en el diálogo. Eso significa que en la nueva formulación de políticas deberíamos estar todos los grupos de interés representados desde un inicio y estableciendo igualdad de participación y consensos que no sean la imposición de la mayoría, sino que todas las miradas estén representadas. Por otra parte, en todos estos contextos hay algo que se llama, que en Chile no lo conocemos y creemos que es imposible hacerlo de otra forma, evaluación no basada en exámenes o evaluación basada en la escuela, ¿sí? Eso significa que son contextos en que no es una evaluación externa la que viene a la escuela, sino que son los profesores en las escuelas los que formulan el juicio evaluativo de la evaluación a gran escala. La calidad técnica de eso se resguarda básicamente a través de paneles de calibración de juicio entre profesores y con procesos de moderación externa. Y puse ahí en verde también la iniciativa del proyecto que tenemos con la Corporación de Educación de Valparaíso, que busca también ser una iniciativa a nivel local en esa dirección. Las ventajas de este tipo de evaluaciones es que puede cubrir habilidades que los exámenes externos no pueden abordar, ofrece un reflejo más válido de las habilidades de los estudiantes aplicadas en diversos escenarios y contextos, es un reflejo más genuino del aprendizaje porque no tiene la ansiedad del ritual de la evaluación como un hito, posee beneficio formativo y es profesionalizante para los docentes y es menos costosa y más eficiente porque la realiza la propia escuela. Por otra parte, la evaluación basada en la escuela también genera un mayor reconocimiento y una mejor distribución de los aprendizajes, porque los profesores y las escuelas pueden hacer su propia evaluación pertinente para esa escuela y por lo tanto respetar más la diferencia de los estudiantes que tienen. Está también la iniciativa del diseño universal de aprendizaje y la evaluación para el aprendizaje, que busca desde proveer una diversidad de actividades la oportunidad de que todos puedan demostrar aprendizaje desde su propia diferencia. Por lo tanto, la diferencia pasa a ser parte del diseño y no un problema que tengo que neutralizar, ¿sí? Y por otra parte, evaluación para el aprendizaje promueve el respetar todos los ritmos de aprendizaje y todas las progresiones, es decir, no solo reconocer quién llegó al estándar máximo, sino que quién dio un paso de progresión en el aprendizaje. Y otra iniciativa es la que se denomina evaluación culturalmente sensible, que es súper interesante como iniciativa, porque trata de indagar en las características de cada cultura para ver que se propongan tareas de evaluación que contemplen la base de conocimiento y experiencia de esas comunidades y por lo tanto se propongan tareas que tengan que ver con necesidades auténticas del contexto. Es decir, por ejemplo, en el caso de Nueva Zelanda hay una evaluación de lectura y matemática que contempla un ajuste a la perspectiva maorí de esas habilidades.
Entonces ahí yo no trato la diferencia como algo que tengo que excluir, sino que a la inversa, tengo que valorar el conocimiento del otro. Para cerrar entonces, la propuesta es que estamos transitando desde el paradigma de la estandarización, porque al igual que veíamos al inicio con el paradigma academicista, ya no responde a las actuales demandas de justicia social, y estamos transitando desde esta idea de que la evaluación es objetiva, porque hemos visto que la evidencia pareciera que nos dice que no lo es tanto, es intersubjetiva y participativa, es decir, trabajamos con criterios consensuados entre los distintos actores, transitamos desde es igual para todos, es diversa y ofrece a todos la oportunidad de demostrar aprendizaje y permite realizar comparaciones. O sea, el problema acá es que la estandarización es necesaria toda vez que nos importa comparar. Y nos importa comparar muchas veces para competir en el modelo de mercado que estamos. Pero si lo que nos interesa es mejorar el aprendizaje, entonces estamos transitando hacia otro propósito. ¿Cómo movilizar el horizonte entonces? Por una parte creo yo que es importante hacerse cargo, responsabilizarse desde el propio cambio de agencia. O sea, yo creo que seguir esperando que los cambios vengan de arriba porque de un día para otro, después de 100 y tantos años, a las personas que están a cargo de la política se les va a ocurrir que quieren hacer las cosas distintas, no es el camino más efectivo. Yo creo que ahí también hay que recuperar alianzas estratégicas. En la investigación que hice de carácter histórico con respecto a la evaluación en Chile, las alianzas estratégicas entre universidades, profesores y movimientos sociales siempre generan respuesta. Por lo tanto, hay que recuperar esas alianzas estratégicas porque ya son muchos tipos de saber reunidos diciendo que esto no da para más. Y lo más importante, perder el miedo. Yo creo que es súper importante ver que están pasando cosas. O sea, por ejemplo, tenemos experiencias como la de Manuel de Salas, donde ya tomaron la iniciativa de quitar las notas. Yo estoy trabajando ahí con ellos y estamos en una red de escuelas donde se sumaron colegios de Iquique, Chillán y Talca que están empezando a eliminar las notas también y a trabajar con evaluación para el aprendizaje. De ahí vienen también iniciativas, estamos escuchando proyectos de ley que implican eliminar el CIPS y las notas de primero a cuarto básico. Eso yo, si me preguntan, hace 2 años era imposible imaginarse. Está también la experiencia de Valparaíso, donde se vio la oportunidad política de poder probar cómo sería el plan B, ya que no nos gusta este sistema de evaluación, cómo sería otro sistema de evaluación. Y también hay escuelas como la que tú sabes que fui hace poquito a visitarlo, que es un colegio formado por profesores a pulso, que se cansaron de ese sistema que es el Colegio Comayén de Cartagena, y tomaron un riesgo súper grande de armar su propio colegio y salirse del sistema. Crearon un particular subvencionado que no tiene ningún tipo de lucro, digamos, y tuvieron que aprender hasta a construir para armar el colegio. Y es un proyecto súper interesante. Y para cerrar, un libro que estoy leyendo ahora, que es de Martha Nussbaum, se llama La monarquía del miedo, donde habla que el problema es que las políticas actuales están sustentadas desde el miedo. Desde el miedo a que me pueden echar porque me va a ir mal en el CIMSE. Si digo algo en contra de esta política, me siento amenazado. Entonces el miedo nos inmoviliza. Pero según ella, el miedo también daña el espíritu de disenso y daña la democracia. ¿Sí? Por lo tanto, es cierto que cuestionarse se siente desnudo y solitario, dice ella. Uno se siente solo o sola cuando dice estoy en contra de eso. Pero también ella habla de ciertas investigaciones psicológicas de cuando una persona empieza a decir, sabes que no estoy de acuerdo, empiezan a otros a decir, sabes que yo tampoco. El disenso produce libertad mental del miedo y la democracia necesita cultivar esa voluntad de tomar riesgos por la verdad y por los buenos ideales. Así que con eso cierro la intervención.